Las líneas de investigación de la doctora Elena se ha enfocado al análisis de la democracia y las organizaciones sociales. Obtuvo el premio a la mejor investigación sobre sociedad civil, otorgado por la CEMEFI, Instituto Mora. Actualmente es investigadora sobre temas del Estado, la democracia liberal y el nuevo orden mundial desde una perspectiva filosófico-política que involucra también al psicoanálisis. El día de hoy la doctora Elena nos viene a presentar un tema de manejo de emociones o control de emociones, pregunta ella, y no me resta más que dejarle los micrófonos a la doctora. Adelante, doctora. Gracias a todos. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Pues, Buenas noches. Sí, sí se escucha muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Pues antes que nada, agradecerles la invitación. Es un tema que como anuncia Gustavo, un tema muy importante para la época que estamos viviendo, pero también es un tema muy importante que va a seguirse posicionando, sobre todo en esta primera etapa del siglo XXI, porque se están rompiendo muchos mitos respecto a las emociones y se están comprobando la relación de las emociones con todo el desarrollo de la investigación, pues de todo lo que estamos reconociendo, conociendo, investigando sobre las neurociencias, ¿no? El estudio del cerebro. Entonces, ya no es algo que va a corresponder solo a la psicología, sino que también va a entrar ya al estudio de las ciencias duras, y es a lo que vamos a tratar de concentrarnos ahora. Efectivamente, soy socióloga política. No piensen ustedes que todos los sociólogos políticos estudian sistemas de partidos y sistemas democráticos. También algunos nos centramos en el análisis del orden simbólico, el análisis de cómo nosotros nos interrelacionamos unos con los otros, y por eso es que entra en juego el psicoanálisis, porque el psicoanálisis, al ser una estructura de la psique, es una estructura que se estructura justo a partir de la experiencia, y la experiencia es social. Entonces, ahí entra en juego el psicoanálisis. Ahora mismo vamos a hablar nosotros de estas estructuras que de alguna manera nos están determinando en este espacio social y cultural determinado, y están generando algún tipo de emoción, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se relaciona pues el orden simbólico, el orden cultural, con lo que nosotros estamos sintiendo. A mí me gustaría que al final de esta charla, de esta conferencia, podamos contestar esta pregunta, ¿no? Por eso lo pusimos en forma de pregunta. ¿La educación emocional se refiere a el control o a la producción de las emociones, ¿no? Vamos a hacer una revisión sobre esto y ojalá al final de esta charla podamos responder esa pregunta. Primera diapositiva, por favor, Gustavo. Fíjense que primero vamos a hacer un recordatorio de cómo en nuestra más reciente historia occidental, o sea, en los 3 últimos siglos, hemos puesto a la razón por encima de las emociones. Nos hemos centrado muchísimo más en el desarrollo de la razón que en las emociones. Las emociones quedaron relegadas. Nos vamos a referir en principio al siglo de las luces o a la Ilustración. Como ustedes saben, en los años 1700 se da todo este desarrollo técnico, científico, pero sobre todo filosófico, que recupera el planteamiento de René Descartes, que en principio dicen, como ustedes saben, esta tremenda frase, pienso, luego existo, ¿no? Y nos presenta un nuevo sujeto, un sujeto que se posiciona en la razón, en una razón que ahora reconocemos como una razón cartesiana. Es un sujeto que se va a reconocer siempre y solo si piensa. Y a partir de ahí viene el desarrollo del método científico y las demás postulaciones de la razón crítica, la revisión kantiana de la razón crítica, etcétera. Y todo esto
tiene que ver con que en esos años, a finales de los 1600, a principios de los 1700, se está reorganizando la sociedad y la sociedad se está poniendo a pensar críticamente respecto a los órdenes eclesiásticos y políticos de la época. Entonces, la razón se ensalza como una razón que va a demoler todos los actos de fe, va a demoler todos los mitos y va a demoler también esta división social entre aquel que manda por toque divino de Dios. Acuérdense que los reyes son monarcas reconocidos por las iglesias. Cuando se da la separación de las iglesias, estoy hablando solo de Occidente. Y entonces viene Dios y lo toca, ¿no? En su cabeza lo toca y lo miembra a él y lo nombra a él, a todo su linaje, como aquellos que tienen el poder de gobernar. Entonces, la razón, este siglo va a ser muy importante, justo porque cambia, fíjense qué es lo que cambia, cambian las ideas respecto a la organización social. Y lo que nosotros debemos recordar es que digamos que el culmen de esta razón, el gran éxito de todas estas ideas sobre la razón, la crítica a estos órdenes sociales y eclesiásticos, va a tener su punto máximo en 1789 con la Revolución Francesa. Y como ustedes saben, en ese momento sucede algo que pues para nosotros los que estudiamos política desde el orden simbólico es algo muy importante, porque entonces se toma al rey y se le mata, y acuérdense que después Friedrich Nietzsche, otro gran filósofo alemán, va a decir que en ese momento murió Dios, en el momento en que se mata al rey, porque se mata al representante de Dios en la tierra. Entonces, fíjense hasta dónde va a culminar este ensalzamiento de la razón. Después nos enteraríamos, fíjense, a mediados del siglo XX, sobre todo con los críticos filosóficos de la Escuela de Frankfurt, nos enteraríamos que la razón nos está metiendo también como en una jaula y que nos está haciendo también como una autoridad muy pesada y nos está suponiendo, digamos, otro orden muy pesado que nos limita y nos empieza a enclaustrar. Ellos hacen, por supuesto, su revisión desde la razón y la racionalidad del capitalismo, pero más adelante empezaría a haber eventos sociales que estarían, digamos, haciendo cuestionamientos a este orden jerárquico en donde la razón se puso por encima de todo lo demás. Fíjense además que si nosotros revisamos, desmenuzamos estos siglos, lo que vamos a encontrar es que se divide, pues, lo intuitivo y lo irracional como parte de lo emocional y la intelectualidad y la racional como parte del ámbito de la razón. Pero no solamente sucedió esa división. Nosotros vamos a entender además, si hacemos esta revisión histórica, como este arco grande histórico de 3 siglos, vemos que en la historia universal, bueno, en la historia occidental sobre todo, sucedió esta división de la razón y la emoción también en el ámbito público y privado. O sea, en el ámbito público quedó estipulado que era el ámbito de la razón, de la discusión, de los argumentos, ¿sí? Después vamos a ver que todo esto tiene su concordancia en los órdenes políticos, en la democracia, etcétera, etcétera. Y también quedó dividido, ¿sí? La razón y la emoción por género. Porque recuerden, y después nos lo dirían algunos filósofos políticos como Hannah Arendt, que en el oikos, en la casa, en lo íntimo, en lo privado, quedó la mujer, ¿sí? Y en lo público, en el ordenamiento político, acuérdense que los que primero pudieron votar fueron los hombres, primero los propietarios y luego ya después todos los hombres, y más o menos hasta mediados o principios del siglo pasado tenemos ya el voto femenino, es decir, la inserción de la mujer a la vida pública, ¿no? Entonces queda dividido pues el ámbito emocional por género también. Entonces, fíjense cómo de esto, que es una historia que se da a lo largo, esta división masculino y femenino se da a lo largo de más de 20 siglos,
Lo que tenemos aquí, lo que nosotros estamos viviendo actualmente son estas reminiscencias. Si ustedes revisan, por ejemplo, las discusiones que se están dando de las feministas, los nuevos grupos feministas y los hombres que apoyan a las mujeres feministas, de lo que se habla, fíjense qué curioso, es de la construcción de nuevas masculinidades. Justo lo que hemos descubierto en estas 2 últimas décadas es que a los hombres se les relegó de alguna manera, se les separó de este ámbito emocional y ellos lo que ahorita están como posicionándose en este trabajo con distintas organizaciones civiles, etcétera, escuelas pues de masculinidades, pues es como el reconocimiento de que pueden entrar también a participar del ámbito de la crianza, de lo emocional, de crear el lazo con los hijos, etcétera, etcétera. A lo mejor muchos de ustedes todavía vienen de las generaciones en donde los hombres no lloraban, no hablaban, no besaban, no abrazaban, porque venimos de ahí. Son cosas que con el tiempo se están rompiendo, pero todavía encontramos reminiscencias de esa división entre lo público y lo privado, lo masculino y lo femenino. Y fíjense que sobre todo en las últimas 4 décadas ha estado muy asociada la razón con esta medición del coeficiente intelectual y además asociada con el éxito. Estuvo muy asociada con el éxito en este capitalismo, sobre todo en el capitalismo triunfante de los 30 gloriosos, del 45 al 75 del siglo pasado. Entonces estuvo muy asociado esto de la medición de la razón a través del coeficiente intelectual y el éxito en la sociedad. El éxito, por supuesto que lo estamos midiendo. Cuando yo digo éxito, estoy hablando del éxito capitalista, ¿no? El éxito de ser, pues, parte de un CEO, de una empresa, es decir, estamos hablando de ese éxito, ¿sí? Ahora mismo vamos a poner en cuestionamiento eso. Pero fíjense cómo, de alguna manera, la razón y la emoción quedaron más vistas y más puestas en el conocimiento humano como oposición y no como complemento, ¿sí? O sea, venimos desde que se ensalza la razón en el siglo de las luces, venimos de una oposición. A lo mejor a ustedes todavía les tocan algunas generaciones que en el cotidiano les digan, es que tienes que ser más racional, ¿sí? Como si lo racional fuera lo bueno y lo emocional fuera lo malo, ¿no? Como si traer a cuenta lo emocional fuera perder en algo, perder y mucho, ¿no? En las relaciones sociales. Parece que en las relaciones sociales el éxito y una buena relación social tiene que estar fundamentada en la razón y no en la emoción. Entonces hemos comprendido la relación emoción y razón como oposición y no como complemento. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, fíjense que cuando hablamos de educación emocional, tenemos primero que ver qué estamos entendiendo por educación. Pareciera que en algunos momentos entendemos como educación ortopedia, ¿no? Ortopedia quiere decir prevención y corrección. Y otra manera de entender la educación es el conocimiento, es decir, vamos a conocer qué es lo que está sucediendo, eso es educarnos, ¿no? Entonces, para entrar a este tema tan rico y tan complejo de la educación emocional, pues primero debemos hacernos unas preguntas básicas, primero debemos como ponernos a pensar sobre esto. ¿Qué son las emociones? ¿Sí? ¿Qué son las emociones? Cuando estamos hablando de educación emocional, primero debemos saber qué son las emociones. ¿De dónde vienen las emociones? Y luego, ¿son las emociones un sentir cultural y de época? Ahora, ¿son las emociones reacciones individuales? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la emoción con la experiencia? Esa es una relación muy interesante que debemos analizar. ¿Qué tiene que ver la relación con la experiencia? Entonces,
Espero también que estas preguntas al final de la charla queden respondidas, ¿sí? Que nosotros nos vayamos con estas respuestas para que entonces empecemos a hablar ya de educación emocional. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, estamos ya ubicados en el siglo XX. Estamos ubicados, fíjense, al final de los 30 gloriosos que se reconocen como el pico más alto de desarrollo y de conquista del capitalismo, esos 30 gloriosos del 45 al 75, en donde el capitalismo da sus más grandes jugos, un estado de bienestar enorme, trabajadores con derechos laborales reconocidos, fuertes, una gran capacidad de adquisición en nuestro país, pues ya saben, todas estas instituciones y todo este corporativismo que está dando pues beneficios reales a los trabajadores. Dicen que en los años 50 se podía adquirir una casa trabajando más o menos 12 años u 8 años, no tenía el trabajador que endeudar 30, 35 años para comprar una vivienda. Entonces, estamos hablando de esa época, pero después viene esto que reconocemos como la gran crisis del capitalismo. Para los economistas, pues solamente se trataba de un ciclo más de crisis del capitalismo, una crisis que no fue tan fuerte como la del 1929, que quiebra todo el sistema y que hace dudar verdaderamente de que el capitalismo puede ser una forma en que nos organicemos. La del 75 no fue, digamos, tan grave, fue una crisis petrolera. Nosotros somos un país petrolero, entonces nosotros ya traíamos deuda, etcétera, etcétera. Todo este ordenamiento del Estado fuerte, de los trabajadores bien protegidos, como ustedes saben, cae. Pero además tenemos en el mundo, fíjense, algo que es cultural y simbólicamente muy fuerte. En el año 68 se vive en todo el mundo un cuestionamiento a el orden social y a la autoridad, porque este orden social capitalista era muy fuerte, digamos, efectivamente glorioso, pero también era muy autoritario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos clases medias más amplias, muchísimas más hombres y mujeres llegando a las universidades, y entonces viene, como ustedes saben, la guerra de Vietnam, el cuestionamiento, también el acceso a la píldora, el surgimiento del rock, etcétera, etcétera, y se viene todo este cuestionamiento de los jóvenes a un nuevo reconocimiento en las relaciones sociales, ¿no? O sea, vamos a transformarnos en términos de relaciones sociales. Entonces, en la sociología sucede algo muy interesante. Los sociólogos empiezan a mirar hacia las emociones, algo que no nos interesaba a los sociólogos para nada. Entonces, empiezan a decir, bueno, vamos a ver cómo estudiamos las emociones. Y surge este primer libro en 1975, La sociología de los sentimientos y las emociones, de Russell Rothschild. Y fíjense que dice ahí dos cosas muy interesantes. La mayoría de las emociones humanas se nutren y tienen sentido en el marco de nuestras relaciones humanas, ¿sí? O sea, en nuestras relaciones sociales. O sea, no se imaginen de pronto que lo emocional puede ir por fuera de nuestras relaciones sociales. No. Las emociones surgen en el marco de nuestras relaciones sociales. Ahorita vamos a ver de qué manera se da eso. Y luego, la naturaleza de las emociones está condicionada por la naturaleza de la situación social en la que los hombres sienten. Es decir, por eso decía yo en las preguntas anteriores, ¿son las emociones producto cultural, epocal? ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí los sociólogos nos están diciendo, sí, las emociones son productos culturales y epocales, porque en una época determinada se siente de manera determinada y en una cultura determinada se siente de manera determinada. Vamos a ir adentrándonos a ejemplos.
Y fíjense que algo muy interesante, en 1995 surge este gran libro que se vuelve un bestseller y por supuesto es de un norteamericano, Goleman, ahí no le puse el autor, la inteligencia emocional se llama, ¿no? En inglés, Emotional Intelligence. Y luego dice el subtítulo es muy interesante porque es el desarrollo del libro, dice, ¿por qué la inteligencia emocional puede ser o importa más que el coeficiente intelectual? Entonces, fíjense que Goleman hace una revisión de por qué y una persona, porque además lo hacen con experimentos en distintas universidades de Estados Unidos, de por qué una persona puede ser más exitosa, ojo, en el concepto de éxito estadounidense, ¿eh? O sea, ser miembro de un CEO, de una empresa muy importante, de pronto ser millonario, tener un Rolls Royce, etcétera. ¿Por qué una persona que sea exitosa es más bien una persona inteligente emocional y no una persona inteligente en términos académicos? Entonces, hacen una serie de investigaciones de experimentos sociales con hijos de investigadores, con hijos de universitarios, con hijos de obreros, etcétera, y entonces llegan a la conclusión, el libro es una conclusión, es una tesis, como la llamamos nosotros, es una afirmación de que es más importante para el éxito ser inteligente emocional que ser inteligente académico, o sea, que nos midan el coeficiente intelectual, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Fíjense, en la inteligencia emocional, este libro se lo resumo así, en una diapositiva, ¿no? Lo que Goleman está planteando es que la inteligencia emocional tiene 5 componentes o 5 pilares. La autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y la habilidad social. Ahora, la autoconciencia es lo básico, ¿sí? Es qué estoy sintiendo. Cuando vayamos a cualquier curso, taller de educación emocional, lo primero que debemos saber, y seguramente los que trabajan con niños lo saben, lo primero que hacemos es identificar, ¿sí? En un cajoncito tratar de meter lo que estamos sintiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy sintiendo? Yo no sé si ustedes han notado en su propia experiencia y más en la experiencia de la relación con los niños, que lo que sentimos no necesariamente encaja en un cajoncito. Los cajoncitos son palabras, son significantes, son conceptos. Por ejemplo, tristeza, por ejemplo, frustración, por ejemplo, enojo. Entonces, tú estás sintiendo algo o el niño está sintiendo algo y entonces vamos a pedirnos o a pedirle que lo identifiquemos. Lo primero que debemos hacer para trabajar con algo es saber de qué se trata, porque si no yo no puedo trabajar con ese algo. Entonces resulta que ahí empiezan las complicaciones, ¿sí? Es decir, a lo mejor lo que siento entra en muchos cajoncitos, cabe en muchos conceptos, ¿sí? Entonces, luego voy a tener que decir, es que me siento más frustrado que enojado, o más enojado que frustrado, o más traicionado que etcétera, que melancólico, etcétera, etcétera. Es decir, simple y sencillamente el primer pilar de la inteligencia emocional es muy complejo, ¿sí? Muy, muy complejo, porque es identificar qué es lo que estoy sintiendo. Y muchas veces lo que estoy sintiendo cabe en más de un cajoncito, en más de un concepto, en más de una idea, ¿sí? En más de un identificador, pues, ¿no? Y luego viene, dice Goleman, o sea, ya lo identifiqué, ahora viene la autorregulación. Fíjense, la pregunta aquí sería, ¿de qué manera puedo manejarlo? Si ya identifiqué que estoy enojada, ¿de qué manera puedo yo manejar mi enojo? Si ya identifiqué que estoy frustrada, ¿de qué manera puedo manejar mi frustración? ¿Cómo puedo hacer yo para sentirme menos frustrada? ¿No?
Entonces, fíjense, todo eso lo tiene que estar haciendo aquella persona que esté desarrollando la inteligencia emocional o que sea inteligente emocional, ¿no? Después viene el otro componente o el otro pilar de la inteligencia emocional, que es la motivación. La motivación es aquella, puedo responder la pregunta de qué me puede hacer cambiar de emoción, ¿sí? O sea, ¿qué me puede hacer si yo estoy triste, deprimido, frustrado? ¿Qué es lo que puede hacerme cambiar? ¿Qué es lo que me puede motivar? ¿Sí? Como ustedes verán, todo esto es de lo más difícil del mundo, ¿no? O sea, de pronto, nosotros hacernos estas preguntas y luego contestárnoslas, pero además el siguiente paso sería llevarlas a cabo, pues es muy difícil. Y luego viene, dice Goleman, la empatía, ¿no? O sea, ¿cómo puedo conectarme con las emociones de los demás? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero seguramente sí. Saben que las emociones son contagiosas, ¿sí? Por eso está muy interesante que empecemos a hablar de todo esto en el ámbito de lo social. Ustedes saben que cuando se está junto a una persona que está de malas, que lo que nosotros en nuestro idioma reconocemos como estar de malas, si yo le digo a un chino estar de malas, no me va a entender. Pero entre nosotros los mexicanos, cuando decimos está de malas, ya sabemos cómo está esa persona, ¿no? Bueno, ahora, pónganse a pensar, cuando están 1 hora, media hora, 3 horas junto a una persona que está de malas, ¿cómo se empiezan ustedes a sentir? Pues de malas, ¿no? O sea, es contagioso. Pero también pónganse a pensar, por ejemplo, cuando están con una persona que de verdad es muy graciosa y muy alegre y a todo le ve el lado bueno y es sumamente optimista y positiva y etcétera, etcétera. Entonces, de pronto también te saca la sonrisita por ahí, ¿no? Aunque no estemos, digamos, en ese estado de ánimo, en ese mood. Entonces, debemos reconocer que la empatía además es algo que se encuentra en nuestro cerebro, ya nos lo dijeron los investigadores de las neurociencias, la empatía es algo que se encuentra en los primates superiores y por tanto también en nosotros. Entonces somos capaces de empatía, somos capaces de reconocer si el otro está triste, si el otro está enojado, pero además también somos capaces de pronto conectarnos con esa emoción. Bueno, un inteligente emocional, diría Goleman, es una persona capaz de empatía, ¿sí? O sea, una persona capaz de decirle a alguien que ve llorando, que ve triste, que ve deprimido, cuentas conmigo, yo te apoyo, tú y yo somos amigos, etcétera, etcétera. Y entonces eso está generando relaciones sociales empáticas y por tanto exitosas, ¿sí? Por ejemplo, cuando este tipo de modelo de inteligencia emocional se lleva a los estudios de liderazgo y empresariales, ahí lo que se les dice a estas personas, por eso es que este libro fue un bestseller, ¿sí? Porque se llevó al ámbito empresarial. No crean ustedes que se llevó inmediatamente a los colegios. Ahorita en los colegios estamos ya tratando de hacer estos intentos y felicitamos a los colegios que lo hacen, pero no en todos los colegios se privilegia este tipo de educación. Todavía estamos muy centrados en la educación académica. Entonces les decía yo, este libro se vuelve bestseller porque se lanza sobre todo a formar líderes exitosos empresariales. Entonces, ¿qué se le dice a un líder empresarial? Fíjate, si tú conectas, si tú eres capaz de tener empatía con tus empleados, entonces tus empleados se van a sentir en un mejor ambiente de trabajo y tú te vas a convertir en un líder que los demás puedan seguir, porque eres un líder que los comprende, eres un líder que de pronto puede decir, entiendo que hoy es cumpleaños de tu hija, te puedes ir media hora antes, ¿no? Porque soy empático con ese tipo de emociones. Entonces, por eso es que se recomienda que una persona inteligente emocional genere de pronto relaciones sociales empáticas para que pueda tener éxito como líder, como autoridad y bueno, pues lo que se trata es de que sean en algún momento directores, ¿sí? Directores o managers, como se dice en Estados Unidos, de cualquier cosa,
cualquier empresa, cualquier asociación, cualquier organización. Entonces, generar empatía es eso, generar mejores relaciones sociales con los demás. Bueno, habilidad social, fíjense, es cómo puedo lograr las respuestas y reacciones adecuadas para el entorno. Yo no sé si ustedes han conocido personas que de pronto están en un entorno y no tienen las reacciones adecuadas para ese entorno. Yo no sé si han visto personas que de pronto en un funeral no se comporten adecuadamente, ¿no? Como conocemos adecuadamente, o en una reunión académica o en una reunión empresarial, de pronto no se genere este tipo de reconocimiento del entorno y se actúe en consecuencia. Eso es prácticamente lo que nos está diciendo Goleman por habilidad social. Un inteligente emocional va a tener la capacidad de reconocer el entorno, así de escanearlo, aquí se debe uno comportar así y entonces generar una respuesta, ¿sí? ¿Cómo debo hacer yo sentir a los demás? Si los debo hacer sentir bienvenidos, si los debo hacer sentir cómodos, si los debo hacer sentir pertenecientes, si los debo hacer sentir queridos, entonces mi respuesta va a ir en esa relación. Fíjense que, y esto es muy interesante, en el libro, en este bestseller, que por supuesto les recomiendo que lean, incluso Goleman hace una cita muy interesante. Siguiente diapositiva, por favor. Fíjense qué bonito. Goleman cita a Aristóteles del texto del libro La Ética a Nicómaco. Y dice, cita ahí textual a Aristóteles que dice, cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo, ¿sí? Fíjense ustedes la importancia, pues, de este desarrollo filosófico occidental. Aristóteles, estamos hablando del 385 a.C., y ya estaba poniendo atención en esta modulación, en este control de las emociones, ¿sí? Entonces, por eso les digo yo que hubo un desarrollo occidental, por supuesto quedó opacado en la Edad Media, pero se empieza a recuperar. ¿Y qué tiene que ver con esto? Vamos a poner atención también a las pasiones que de pronto nos dominan, ¿no? Entonces, fíjense, ahí abajo pongo yo en rojo, ojo con esto, con la persona adecuada. O sea, que de pronto nuestro enojo, nuestra exaltación, nuestra furia, nuestro fuá, dijeron los chavos, ¿no? Pues no vaya contra todos, sino con la persona adecuada. Al grado adecuado. Imagínense esto. O sea, ¿cómo? Pónganse a pensar ustedes cuando están muy enojados con cualquier persona que les haya hecho algo y que de pronto digan, a ver, tiene que haber aquí un controlito que me diga el grado adecuado. O sea, si le voy a gritar, si le voy a decir, si le voy a reclamar, ¿cuál es el grado adecuado? ¿No? Y luego, en el momento adecuado, ¿no? Eso más o menos todos ya ahorita estamos socializando que hay momentos para todo, ¿no? Que si es con el esposo no debe ser en público, que la ropa sucia se lava en privado, etcétera, etcétera, que hay formas que, bueno, que de preferencia no sea en público, ¿no? Y luego, por el motivo adecuado. Fíjense qué interesante, por el motivo adecuado. O sea, debemos también tener el cuadradito, el cuadriculado en nuestras cabezas de los motivos, ¿no? El grado de los motivos, los distintos motivos y de la manera adecuada, o sea, el modo en que yo voy a sacar este enojo, ¿sí? O sea, el modo en el que lo voy a expresar. Les quiero comentar algo aquí que recuerdo. Ustedes saben que la adolescencia es difícil, todos aquellos que tengan hijos adolescentes y que trabajen con adolescentes lo saben. Pues justamente adolecer ¿no? Es eso, están pasando por una etapa además de separación, de formación de la estructura psíquica individual, es un proceso muy difícil.
Y a una de mis sobrinitas le dijo la psicóloga que cuando se enojara, cuando sintiera mucha rabia en contra de sus padres, primero hiciera un bote con agua que pintara de un color, y cuando estuviera muy enojada, fuera y le hiciera así ese bote, hasta que se llenara de espuma. Cuando estuviera llenito de espuma, así a punto de explotar, es que ya había sacado todo su enojo. Ya había controlado el enojo. Bueno, ya veremos justamente si lo adecuado en el reconocimiento de la educación emocional es el control de las emociones. Entonces, fíjense que Goleman sí dice lo que hay que controlar es el flujo de las emociones, ¿sí? Fíjense, la palabra es muy importante. Las emociones son un flujo. Y ustedes, cuando estén reconociendo, porque además siempre estamos en estado emocional, no se crean esta separación de la ilustración de que o somos racionales o somos emocionales. No, siempre estamos en un flujo emocional. Cuando ustedes se reconozcan en un flujo emocional muy fuerte, pónganse justo a ver qué es un flujo. O sea, a veces es de mayor intensidad y a veces va bajando de intensidad, ¿sí? Y a veces, fíjense, como flujo, a veces va cambiando, ¿sí? O sea, empieza siendo una cosa y después termina siendo otra, y después, hagan de cuenta, empieza en ira y termina en melancolía, ¿sí? O sea, es un flujo. En eso estamos absolutamente de acuerdo, y los invito a todos ustedes, cuando se reconozcan en un flujo emocional, que vean cómo es ese flujo. El flujo es como cuando le abre uno a la llave, eso es un flujo, ¿no? Entonces van a ver que mientras más le abran a la llave, el chorro es más grande, pero que también pueden ver a lo mejor que empieza a salir sucia y luego ya sale limpia, ¿no? O sea, va cambiando el flujo. Entonces el flujo cambia de emoción y cambia de intensidad. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, fíjense, nos dice Goleman algo muy interesante. La mala educación emocional o el no control de las emociones puede provocar, y esto para todos nosotros los que somos educadores, yo también soy profesora ya a nivel alto, ¿no? Con muchachos de 20 años, por los que corre otro tipo de problemas emocionales, ¿eh? No crean ustedes que ya a los 20 años, como son adultitos, de pronto no vienen con nosotros y nos dicen, profesora, me está pasando esto, mire que la situación, que es muy difícil. Entonces, o sea, siempre nosotros vamos a estar en este flujo emocional, como les decía, nada más que en distintas edades vamos a tener a lo mejor distintas intensidades y motivos, ¿no? Entonces dicen Goleman, si no ponemos atención a la educación emocional en las primeras etapas de los niños, ¿sí? Lo que vamos a tener después es problemas como deserción escolar, drogadicción, embarazos adolescentes, arrestos adolescentes, etcétera, etcétera. Acuérdense que nos está escribiendo este autor desde Estados Unidos, sobre todo, y acuérdense que las adolescencias en Estados Unidos son, digamos, de otra índole, ¿no? Nosotros, sí, ya tuvimos por ahí 2 que 3 muchachillos que se han metido con pistola a la escuela, tragedias enormes, pero han sido eso, o sea, 2 tragedias enormes o 3 tragedias enormes, pero en Estados Unidos, pues hay estados en particular en donde eso, los tiroteos escolares, pues son, digamos, el pan nuestro de cada día, ¿no? Y entonces dice, Goleman, estas 2 palabras muy importantes, fíjense, que les decía yo de la ortopedia, de la educación como ortopedia. Dice Goleman, hay que prevenir que sucedan estas cosas y hay que corregir. Cuando no hay educación emocional, hay que corregir para que no sucedan estas cosas. Entonces, fíjense qué interesante. Es decir, vamos bien, pero todavía no llegamos a la complejidad del asunto, ¿sí?
O sea, estamos tocando ya temas importantes y puntos importantes de la educación emocional, pero no llegamos a la complejidad del asunto, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Ustedes les pongo este dibujito muy bonito porque la mayoría de ustedes va a reconocer esta película. Muévanme sus cabezas nada más si dicen, sí la reconozco, ¿no? Fíjense que fue una película que todos disfrutamos muchísimo, porque como ustedes saben, y esto es muy importante porque aquí ya vamos a entrar al tema, como ustedes saben, los medios de comunicación son los que más nos educan. Nosotros, por ejemplo, hace 20 años escuchábamos, yo me acuerdo cuando era muy jovencita, escuchaba, nuestra Secretaría de Educación es Televisa, ¿no? Y ha sido Televisa. Y entonces, ahora que nosotros hacemos estos análisis de los medios de comunicación y del orden simbólico que está generando el medio de comunicación, reconocemos al cine, fíjense qué maravilla, el cine, el séptimo arte, como un gran educador. O sea, cuando digo un gran educador, no crean que están poniendo atención en el coeficiente intelectual, ¿sí? O sea, lo que está generando Hollywood no es coeficiente intelectual, es más, podríamos poner en cuestionamiento si no es que lo está deteriorando. Pero el punto es que sí nos educa, es decir, sí nos forma una concepción de las cosas, un orden simbólico, una manera en cómo nosotros entendemos la realidad. Eso es lo más importante del cine, ¿sí? El cine es algo a través de lo cual nosotros entendemos y configuramos y reconfiguramos la realidad. Y pongan atención en esto. Cuando ustedes vayan al cine y crean que nada más están divirtiendo, ¿no? Que dicen, ay, me fui a relajar viernes en la noche en lugar de estar oyendo una conferencia horrorosa, me fui al cine, ¿no? Y lo disfruté enormemente. Y resulta que en ese disfrute, hayan visto lo que hayan visto, se rieron de alguien que hizo algún ridículo o lloraron de alguien, lloraron por la pérdida que alguien tuvo en esa historia, o se sintieron tan valientes como alguien, o se salieron sufriendo mucho por lo que hayan sentido, ¿sí? Fíjense qué maravilla. En ese gran salón oscuro con esa pantalla enorme, ustedes van a sentir, ¿sí? De eso se trata el cine y por eso nos gusta tanto. Porque a través de la experiencia y de esta capacidad que tenemos, ojo, en el cerebro, de la empatía, es que alguien nos puede proyectar algo en esa pantalla y nos empieza a hacer sentir, ¿sí? Fíjense qué maravilla. Entonces, recordarán que esta película puso el dedo sobre la llaga, es decir, hay ahí, señores, unas cositas que se llaman emociones, que en este caso eran 5 personajillos, ¿no? Que ustedes recordarán los nombres, yo no muy, y que, ojo, fíjense qué bonito, y que toman la consola, ¿sí? Toman la consola, así como el que se apropia del Xbox en sus casas, ¿no? Y que se pelean por el control. El que tenga un Xbox con más de 2 hijos, comprenderán lo que serán los pleitos por el Xbox, ¿no? O por cualquier consola. Entonces, así nos enseñó Hollywood que era esto de las emociones ahí adentro. Y además, ojo, que nos ponían las emociones aquí, ¿no? Sí, qué interesante. Fíjense, muy interesante. Y las emociones se pelean por la consola, ¿sí? Ahí está que la tristeza y que la alegría y que el miedo y que peleándose por la consola. Entonces, resulta que la pregunta aquí sería, desde Goleman, a ver, ¿quién debe tener el control de las emociones? O sea, estos 5 personajillos de colores o yo, ¿no? O sea, es como si yo de pronto pudiera llegar a esa consola, decirles, a ver, con permiso, señores, esta consola es mía y solo la voy a usar yo, ¿sí? Ah, no, pues visto así, se ve súper fácil. No, pues ya lo logramos y ya lo hicimos y todo está resuelto. Haberme dicho antes que había ahí una consola que tengo que usar yo, ¿no?
Bueno, pues ojalá y fuera así de sencillo, pero no es así de sencillo. Hollywood nos hizo el favor de resumírnoslo ahí muy bonito y efectivamente hay unas cosas ahí tomando el control de la consola, pero el asunto no es solamente ir a quitarles el control de la consola, ¿no? Vamos a ver en qué radica el asunto, la verdadera complejidad de esto. Siguiente diapositiva, por favor. Fíjense, estamos de acuerdo en que la emoción es un flujo. Las emociones son un flujo, ¿sí? Ahora vamos a verlas a través de una analogía, a través de una imagen mental. Y vamos a verlas como un río, ¿sí? Yo les puse una imagen ahí de un río grandote, para que no piensen ustedes en un riachuelo cuando estamos haciendo este ejercicio mental. Fíjense que esta capacidad de hacer ejercicios mentales, de hacer ejercicios en la imaginación, las hacía mucho Einstein, sobre todo por la dificultad y la naturaleza de sus investigaciones. Entonces él lo que hacía era imaginar cómo sería en gravedad cero, pues porque no podía hacer el experimento. Igual vamos a hacer nosotros ahorita. ¿Cómo sería estar frente a un río de esta magnitud? Fíjense que hasta hay hielito por ahí, o sea que ha de estar heladísimo eso. Pero además vean la anchura del río, o sea, metros. Ahora imagínense la profundidad, ¿sí? Vámonos a esa imagen mental, vámonos a ese experimento. Entonces, imagínense ustedes tratar de contener ese río, ¿sí? Pues ustedes están poniendo un dique por acá y se les está desbordando por allá, ¿no? Además, imagínense la cantidad de litros que están corriendo por ahí. Entonces, ¿han tratado alguna vez, aunque sea en un rachuelo, al que hayan ido, de contener un río? ¿Lo han intentado? Pues a lo mejor van a decir, pues es que esta mujer está loca porque pues ni siquiera se puede, o sea, no llevaría yo a un día de campo nada como para tratar de contener un río, ¿no? Y luego siguiente pregunta, ¿qué pasa si me lanzo al río? Si me lanzo a este río, con esa profundidad y esa corriente, el río me lleva, ¿sí? Y fíjense que el río es el flujo de emociones. ¿Qué pasa si yo trato de controlar el flujo de emociones? Pues se desborda. ¿Qué pasa si yo me dejo llevar por el flujo de emociones? Pues eso, si me lanzo al flujo de emociones así, ¿no? Pues me va a llevar, me va a arrastrar el flujo de emociones. Y voy a hacer pues un guiñapo, tal y como, así como las emociones tienen el control de la consola, así exactamente. Voy a hacer un guiñapo a merced de mis pasiones, dijeran los clásicos filosóficos políticos, o un guiñapo a merced de mis emociones. O sea, yo actúo como me sienta, ¿no? Ahora fíjense en este ejercicio mental, en este ejemplo, ¿qué pasa si yo me siento al margen, en la margen del río, y lo escucho y lo observo? Fíjense, dos palabras muy importantes. Escucho y observo. Escuchar no es oír, ¿sí? Oír es solamente la capacidad de oír el ruido, como nuestros perritos, ¿no? Y los perritos oyen, nosotros escuchamos. Por eso es que les decimos a las personas, te escucho. Quiere decir que voy a poner atención a sus palabras. Quiere decir que voy a estar conectando ideas. Quiere decir que voy a tratar de conectar todas las ideas que él me lance. A ver, te escucho. Eso es decirle a alguien, te escucho. Voy a poner atención a tus palabras y a cómo estás organizando tus ideas y a cómo me dices una idea después de otra. Eso también me va a hablar de la importancia de lo que tú me estás diciendo. ¿Qué me dices primero? ¿Qué me dices después? ¿Qué dejas hasta el último? Te escucho, ¿sí? Es decir,
Cuando se escucha, hay un marco referencial, ¿sí? Lo estoy haciendo dentro de un marco referencial, dentro de un protocolo, dentro de un reconocimiento, ¿sí? Escucho. Y luego, lo mismo es para observo. Observo no es mirar. Observo es una palabra muy bonita que pone en el método científico René Descartes, ¿no? Acuérdense cuando empezamos a hablar de racionalidad. Y entonces él dice, lo que debe hacer alguien para conocer, ¿sí? Es observar. Pero fíjense que observar no es mirar, o sea, no es nada más ver, ¿no? Así, igual como el perrito, no. Observo desde un marco referencial. En la ciencia nos dicen, hay que observar, quiere decir que respecto a algo, yo estoy viendo eso, pero respecto a algo, respecto a la fealdad, respecto a la bondad, respecto a la estética, a la belleza, respecto a los órdenes políticos, pero yo estoy mirando algo respecto a ese otro algo y entonces lo que estoy recabando son observaciones. O sea, no miro, observo. Entonces, fíjense la diferencia, vamos ya a empezar a entrar a la diferencia entre control, ¿sí? Y producción. Controlar, pues es eso, llegar a la consola y decir, a ver, señores, con permiso, que además no es nada fácil, pero esto me pertenece y lo controlo yo. Y luego, ir más adelante de eso, darle un giro a la tuerca, ir más allá de eso, es empezar a entender racionalmente que las emociones como un flujo se deben tratar como un flujo, ¿sí? O sea, las emociones son un flujo, estamos de acuerdo con Goleman, pero entonces las debemos tratar como un flujo. Y el flujo, primero lo debemos escuchar y observar. ¿Escuchar para qué? Porque el escuchar nos va a decir qué tan grueso, qué tan fuerte, qué tan rápido, ¿sí? Y observar qué tan limpio, qué tan contaminado, qué tan rojo, qué tan amarillo, ¿sí? Observamos. Entonces, me siento a la margen del flujo. Fíjense qué interesante. Si yo hago esta analogía es, me siento a la margen del flujo, lo observo y lo escucho. Es decir, me alejo de él, ¿sí? Fíjense, no tomo control. Control es llegar a la consola y decir, ¡ah! No me puedo enojar, no me puedo enojar. No, a ver, el enojo no, o sea, por ahí no va. No tengo que actuar, a ver, sé razonable, Elena Osorio, por favor. Enojarse no sirve de nada, ¿eh? Ese es el control. Llego y les quito la consola. A ver, quítense. No, no, no. Entonces lo que hago es, me alejo. Oh, me enojé. Me alejo, me enojé. ¿No? Entonces me alejo y cuando me alejo, lo escucho. ¿Qué escucho? Escucho, primero que nada, de dónde vino eso, ¿sí? O sea, lo que voy a hacer es poner atención a ese flujo de emoción. ¿De dónde vino? ¿Cómo surgió? ¿Qué tan grande es? ¿No? ¿En qué momento fue ocasionado, provocado, surgido? O sea, el manantial del que viene, pues, ¿sí? Entonces, me separo. Lo primero que hago es separarme, mirarla separado. Cosa fácil, no, pues estamos hablando de educación, si no estuviéramos hablando de magia, ¿verdad? Pero esto no es una charla sobre magia. Si yo pudiera hacer magia, pues nada más les digo chiquitibum, pum, ya todos lo pueden hacer. Pues no, lo que estamos hablando es de educación. Y fíjense la educación que es. Ustedes recuerdan cuando fueron a la primaria y cuando fueron a la secundaria, la profesora les enseñaba algo y luego les dejaba tarea. Y esa tarea consistía en ejercicios, ¿se acuerdan? Y entonces les enseñaba la división o la multiplicación o lo que fuera y les dejaba 20 ejercicios de división, 20 más de multiplicación, etcétera. Y entonces ustedes aprendían a hacerlo, ¿sí? Igual ahora,
voy a aprender a sentarme en la margen del río. Voy a aprender a observar. Voy a aprender a escuchar. No es que sea esto por arte de magia. Además, les quiero decir algo que a lo mejor todavía los va a decepcionar más. Somos de las primeras generaciones poniendo atención en esto. Eso quiere decir que nos puede llevar a lo mejor 70 años. 70 años en que nosotros estemos hablándolo, practicándolo, enseñándolo. De pronto alguien dentro de 70 años diga, ay, ¿cómo es que no se sentaban en la margen estos antepasados míos? ¿Cómo es que mi abuelo ahí durante la pandemia del coronavirus en el 20 no lo pudo hacer? Si era tan fácil sentarse en la margen, ¿no? Bueno, entonces, esta es otra manera de, digamos, enfrentarse a las emociones. Vamos a la siguiente, por favor. Si nosotros reconocemos un flujo y este flujo lo vamos a observar, fíjense que vamos a observar que hay distintos tipos de emociones. Incluso en los teóricos fuertes de la inteligencia emocional se reconocen las emociones positivas y negativas, o las emociones altas y las emociones bajas. Y yo les puse por ahí detrás una imagen muy bonita que es una cosa que viene de unas ecuaciones que se echan en marcha en matemáticas y se llega a esta imagen que es como de fractal, de una figura que se repite, pero que sobre todo está relacionada a los estados vibracionales de las cosas. Entonces, cuando estamos hablando de emociones positivas o emociones altas y de emociones negativas o emociones bajas, estamos hablando también de estados vibracionales. Ustedes saben que las emociones se sienten en el cuerpo. Yo no necesito contarles porque ustedes no son androides. Ustedes lo han sentido. El enojo, ustedes saben que se siente en el estómago. Y como dicen en mi pueblo, en las tripas. Y por eso en mi pueblo, desde nanantes, desde hace muchos años, los abuelitos decían, ya hice entripado. ¿Sí? Porque ahí se siente. Y entonces fíjense que resulta, qué interesante, ya nos dijeron, ahorita ya nos están diciendo las neurociencias, que el cerebro está directamente conectado con los intestinos. Entonces, por eso es que sufrimos colitis nerviosa, por ejemplo, ¿sí? Porque todo aquello que se genere aquí, que son los nervios, las emociones, inmediatamente está relacionado con lo que se reconoce como el segundo cerebro o el cerebro intestinal. Están directamente conectados ahí los nervios. Entonces, por eso es que decimos, hice entripado. ¿Y qué sigue después del entripado? Ustedes, si han tenido un enojo, un coraje enorme en los últimos años o en los últimos meses, no sé si recuerden que después del entripado viene o una diarrea o un estreñimiento. Porque se cambia, digamos, el curso normal del sistema digestivo. ¿Sí? O sea, se recibe ahí una carga energética, vibracional en la tripa. Por eso es que los abuelitos decían, hice el entripado, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de emociones negativas, estamos hablando de emociones perturbadoras. Por ejemplo, perturba el ciclo intestinal o perturba el movimiento intestinal o perturba el ciclo digestivo, ¿no? O sea, perturba, es algo que llega y mueve el estado de movimiento natural o normal de las cosas, ¿no? Es como un temblor que viene, cuando ven ustedes esos movimientos de los temblores, ¿no? Tenemos siempre movimientos, ¿no? Comunes, normales, a la propia corteza terrestre, y de pronto se eleva, algo se perturba,
Bueno, pues porque viene un movimiento gigante de las capas terrestres, ¿no? Cuando estamos entonces teniendo emociones negativas, estamos reconociendo que tenemos emociones perturbadoras y donde sentimos la perturbación es en el cuerpo. Todos ustedes lo han sentido, todos, ¿sí? Los que hayan vivido una pérdida de una persona muy querida, ¿sí? Pérdida entendida como este corte natural de las cadenas energéticas del cuerpo de otro al que ustedes quieren mucho, de un personaje muy importante en sus propias historias y trayectorias. Ustedes seguramente sintieron algo en el pecho, ¿sí? Algo que es a lo mejor muy difícil de poner en palabras, pero tenemos como muchas palabras para tratar de describirlo. Algo como un vacío, como un hoyo, como un dolorcito, ¿sí? Como que de veras nos queda ahí algo que no se acomoda bien, ¿no? Entonces, les digo, la emoción viene a perturbar y lo que perturba es el cuerpo, ¿sí? Hay emociones también de frustración que se sienten en la espalda y en el cuello, ¿sí? Se cargan ahí, dicen, se cargan ahí, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque perturban el movimiento natural del sistema musculoesquelético, ¿no? Estamos hablando de sistemas, el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, fíjense, quien no se haya enojado, pero así de veras tremendo, no le subió la presión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojo, estamos viendo esta correlación directa, indudable, de todo aquel que no sea androide, lo puede confirmar. Si hay algún androide entre nosotros, le estamos hablando en chino, ¿sí? Pero todos los que somos humanos sabemos de lo que estamos hablando. La culpa, dónde se siente, qué nos duele, qué nos genera, ¿sí? La frustración, la ira, la angustia, el dolor, la aflicción, o sea, emociones perturbadoras. Por eso es que son negativas. Por eso es que las reconocemos como negativas. No es que propiamente sean negativas, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor la ira me puede hacer, pues me la ocupo como positiva y esto me motiva y lo hago porque lo hago y como fregados, no, ¿no? O sea, me puede servir en determinado momento como positiva, pero altera. Eso es lo que estamos aquí viendo. Perturbadora porque altera. Y luego, fíjense, tenemos el reconocimiento de emociones positivas como esta valentía, como no temor, como el perdón. Fíjense, lo que vamos a reconocer cuando tenemos frustración, culpa, vergüenza, es que ese sentimiento de culpa, vergüenza y frustración, lo tenemos con nosotros mismos. Esos sentimientos, los más pesados, son los que tenemos con nosotros mismos. Entonces, cuando viene esta emoción positiva del perdón, ¿no? El perdón es ya como dejar ir. Ahorita vamos a ir con eso de dejar ir. Pues eso viene a aliviar y viene a recuperar el orden y el movimiento natural de nuestros sistemas. Es muy importante que veamos, así como un fractal, por eso me importa mucho esta imagen que se llama como el Buda, se reconoce como el Buda Bro, es una imagen de fractal. Y nosotros mismos somos como un fractal, porque somos un sistema, ¿sí? El cuerpo humano es un sistema hecho de subsistemas. Ya les dije, el sistema cardiovascular, el sistema circulatorio, el sistema musculoesquelético, el sistema digestivo, el sistema nervioso. Somos sistemas, o sea, un conjunto de sistemas. Y además, nosotros somos también lo que se dice seres sistémicos o integrales, ¿sí? Por eso es que venimos cojeando desde hace 3 siglos, porque resulta que no solo somos racionales, sino también somos emocionales. O sea, estamos metidos en 2 sistemas muy grandes, el sistema racional y el sistema emocional. Y hemos carecido, pues, cultural, históricamente, del desarrollo del otro sistema. Este sistema se nos ha quedado cojito. Por eso es
que ahora nos estamos enfrentando toda esta discusión de las enfermedades o las psicopatologías que de pronto necesitan ayuditas químicas, ¿sí? Porque lo que hemos visto es que nuestro cerebro está segregando más de unas sustancias químicas que de otras, porque hemos desarrollado más un sistema, en nuestro mundo social, nos hemos metido más en un sistema y eso está generando a su vez situaciones, funciones químicas y no hemos desarrollado el otro sistema. Entonces nos hemos quedado cortos en la producción de otro tipo de químicos, ¿sí? Entonces por eso es que estamos poniendo atención ahora sociológicamente a ellos. Y nos han ayudado mucho los descubrimientos de las neurociencias. Pero entonces estaba yo, si nos entendemos como un fractal, si nos entendemos como un sistema lleno de subsistemas en el interior y también como un sistema que está metido en otros sistemas más grandes, pues entonces nos vamos a enterar de qué importante es esto, que pongamos atención en ese orden recurrente, normal, del funcionamiento sistémico y de las perturbaciones que éste pueda tener, ¿sí? Es poner atención. Fíjense, si tengo un coraje muy fuerte, poner atención. ¿Qué me pasa? ¿Se me saltan las venas? ¿Me da diarrea? ¿Me da cólico? ¿Cuántos días me dura? ¿No? Es poner atención, es observar. Pero en el marco de eso, esto es una perturbación. Y me perturbó el sistema musculoesquelético. Desde ese día traigo un dolor en el hombro derecho que no puedo con él, ¿sí? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Fíjense, esto es muy interesante. Aquí es donde van a decir ustedes, ya le salió lo socióloga, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de producción de emociones, estamos hablando de nuestro entorno socio, político, económico, cultural, ¿sí? Porque, ojo, no nada más es cultural, simbólico, ¿no? No, señores, a ver, cuando llega el final de mes y no tengo para pagar la renta, ¿qué siento? ¿Y dónde lo siento? ¿No? Entonces, no vamos a hablar aquí nada más de cultura, estamos hablando también de economía y eso me genera emociones, ¿no? Entonces, fíjense, ¿de dónde viene la producción de emociones? Porque ya estamos de acuerdo que las emociones se producen y se producen en un marco socioeconómico, cultural, simbólico, político, ¿sí? Ahí se producen. Y ojo, fíjense qué interesante. Hay como un marco de producción de las emociones, un marco simbólico, ¿no? Es decir, nosotros sabemos qué es lo que se siente cuando alguien pierde un ser querido y por eso vamos a ese lugar a donde está el cuerpo de ese ser y le decimos a la persona más doliente, te acompaño en tu dolor, ¿sí? ¿Por qué? Sabemos lo que se siente y por qué culturalmente sabemos que es un gran dolor la pérdida de un ser querido. También sabemos qué es lo adecuado de hacer con esos restos humanos porque la persona psíquica ya no está más ahí, todas las cadenas energéticas se apagaron y tan se apagaron que por eso empieza a salir un líquido de ese cuerpo, porque ya todas las cadenas energéticas están apagadas, reposando, y entonces ya no hay contención en las membranas celulares. Entonces, sabemos qué es lo que debe hacerse culturalmente con la disposición de los cuerpos. Yo les voy a dejar una tarea, porque siempre dejo tareas y dejo ejercicios. Yo les voy a dejar una tareita que busquen ustedes en YouTube, porque ya todo está en el maravilloso YouTube. Que busquen, por ejemplo, cómo son los funerales a cielo abierto de los tibetanos. Y cuando dejo esta tarea, muchos se horrorizan de, ¡ay, esta es una salvaje! ¿Qué nos hace ver? Dios mío, qué horror. Resulta que hay otras culturas
en donde el cuerpo, el resto de la persona que ya no está, que ya se fue, ya no está más ahí, el resto de aquello que fue la persona, se le da de comer a los animales. No se entierra, no se crema, se parte, ¿no? Hay unas personas encargadas en esa sociedad, así como hay aquí personas que cavan las tumbas en los panteones, ahí hay personas que se dedican a preparar ese cuerpo y luego lo llevan a una montaña, lo parten y se lo dan de comer a los animales, ¿no? Entonces se llaman así, muy occidentalmente los llamamos así, los funerales a cielo abierto de los tibetanos. Entonces, fíjense, resulta que también estas cosas son culturales, ¿eh? O sea, a lo mejor si nosotros perdimos a nuestra madre, a nuestro esposo, a lo que ustedes quieran más fuerte, lo más fuerte que se puedan imaginar, imagínense ver que alguien viene y desmiembra su cuerpo y se lo da de comer a los animales, ¿no? Entonces, bueno, pues es cultural. Ahí es algo, pues no solamente deseado, sino que es lo mejor que le puede suceder al resto de la persona amada, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos estructuras simbólicas que nos van orientando las emociones y que nos van orientando las reacciones emocionales, porque la emoción no es solamente lo que se siente, sino el cómo se reacciona ante una determinada relación social, ¿no? Entonces, fíjense, ¿de dónde vienen las emociones? De ideas, pensamientos e interpretaciones, y ahorita se los voy a demostrar, porque insisto, no hay ninguno aquí que sea androide. Entonces, ¿de dónde viene el pensamiento? Pues de lo cultural, de lo histórico, de lo determinado históricamente, de ahí viene. Nosotros no vamos a pensar en el mar congelado de Europa, que es la séptima luna de Saturno, ¿no? Pues porque no estamos ni socializando con ese mar, ni con esa luna, ni ninguno de nosotros ha ido, ¿no? Entonces no estamos pensando en eso. Yo quisiera que me dijera quién pensó anoche en esa luna que se llama Europa, que está congelado todo el agua ahí. Pues nadie, ¿no? Entonces, ojo, ¿de dónde viene el pensamiento? Pues de este condicionamiento, orden simbólico, social, cultural, tradicional, ¿no? Que viene de las tradiciones, de lo nuevo, de lo que se incorpora, etcétera, etcétera, de las palabras, del lenguaje, de nuestra socialización. Como les digo yo a mis alumnos, si yo hago esto en un bar, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Qué van a decir? Ay, esta pobre tiene ahí un tic o está coqueteando, ¿no? Entonces, eso es una interpretación social, es algo que se da en el marco de lo social, de lo simbólico. Entonces, ¿de dónde viene el pensamiento? De ahí. Ahora, fíjense qué interesante. ¿Qué pensamientos vienen? O sea, si estamos viviendo en un momento y en un lugar determinado, cultural, política y económicamente determinado, caracterizado, pues ¿qué pensamientos vienen? O sea, a ustedes, ¿qué pensamiento les viene si alguien de pronto les empieza a caminar muy cerca en la calle en la noche? Si vivimos en la Ciudad de México, si sabemos la alta criminalidad, si sabemos las desapariciones, etcétera, etcétera, pues ¿qué pensamiento se les viene? Ay, viene atrás de mí un amante con flores, rosas para conquistarme. Pues no, lo primero que pensamos es que viene detrás de nosotros un ladrón para hacernos algo, ¿no? Es decir, el pensamiento luego agarra, digamos, lo que está ahí puesto comúnmente, ¿sí? La norma, lo normal, lo cotidiano. Entonces, fíjense qué bonito que hay como imágenes ya, imágenes mentales o pensamientos como calcomanías, ¿no? Y yo los invito a que leamos las siguientes frases y ustedes me digan si las han oído en alguien o si ustedes mismos las han dicho, ¿no? Por ejemplo, ya me vio la cara, ¿no? O esto siempre me pasa a mí. O esa maravillosa, que incluso nos dicta que ya empecemos a sentir. Eso sí calienta, ¿no? O sea, eso sí calienta. Luego, esa es mi suerte. Nadie me quiere. Nunca tengo lo que quiero, ¿no? No tengo dinero.
estoy enfermo, ¿sí? O sea, fíjense cómo son como etiquetas que ya están puestas ahí y que nosotros decimos, pues esta, ¿no? O personas que siempre las repiten. Entonces, fíjense que de lo que vamos a hablar aquí, para centrarnos en esto de la producción de emociones, para ver ese flujo como un río que está pasando delante de nosotros y al cual debemos escuchar y observar. Justo lo que vamos a hacer es poner atención a nuestros pensamientos. O sea, si queremos ver de qué está hecho ese río, cuánta agua lleva, desde dónde viene, lo que voy a poner atención es poner atención a mis pensamientos. Y esto es contestarnos esta simple preguntita que está en amarillo, ¿sí? ¿A dónde estoy dirigiendo mi atención? ¿Sí? ¿A dónde está dirigida mi atención? Lo que vamos a ver es absolutamente terrible, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Fíjense, lo que vamos a ver es que somos los peores directores del cine del mundo, ¿sí? ¿De dónde viene el miedo? ¿Sienten ustedes miedo? ¿Sienten ahorita miedo en la pandemia? ¿Sienten miedo de que les dé el COVID y que de pronto en 4 o 5 días se vayan al hospital porque no pueden respirar y se mueran ahí en ese hospital? ¿Sienten miedo? Sí. ¿Por qué? Porque lo estamos pensando. Así de simple. ¿Dónde se está generando ese miedo? En mi pensamiento. En mi pensamiento. Entonces, fíjense, es tan simple como reconocer que nos encanta el cine, que disfrutamos el cine enormemente, ¿sí? Y reconocer también que nos encantan las películas de terror. Nos encantan las películas de tragedia y de problemas. ¿Por qué? Porque esas son las películas que nos estamos generando en nuestra mentecita. Y salimos igualito que del cine, salimos así. Después de generar nuestra peliculita aquí, porque nosotros somos los directores, los productores y todo lo demás, nos generamos la peliculita y entonces ya estamos en la emoción. Me voy a morir, me voy a contagiar, ¿qué voy a hacer? Y mis hijos, y entonces, y ya estamos hasta el momento de nuestro entierro, ya hasta nos estamos llorando, ahí estamos llorando ya por nosotros mismos, por nuestra gran y lamentable pérdida, ¿no? Entonces, fíjense, somos los directores de las películas que están generando las emociones. Nosotros solitos nos invitamos al cine y creamos las peores películas, se los aseguro. Entonces, fíjense, si yo contemplo la educación emocional como la producción de mis emociones, puedo empezar poniendo en práctica la creación de mis propias emociones a través de mis pensamientos, ¿sí? Es una tareita que les dejo. Es muy difícil de hacer. Yo la acabo de hacer antier, que tuve un pequeño problemilla con mi hija adolescente. Y les voy a decir cuál fue mi ejercicio. Mi ejercicio fue empezar a contar los segundos que yo no pensaba en eso. Y entonces me descubría otra vez, ya lo estoy pensando, y pasaron 5. Y luego empezaba otra vez 1, 2, 3. Llegué a 25 y lo volví a pensar. Y entonces fíjense que lo que tenemos es un gran poder mental para generar nuestras emociones. Pero hemos sido educados por La Rosa de Guadalupe, por todas las novelas, por todas las noticias, ¿sí? En enfocar nuestra atención pues a las películas que decimos que no nos gustan. Yo siempre he dicho que a mí no me gustan las películas de terror porque después en la noche no puedo ir ni al baño porque me da miedo que me vaya a salir el fantasma aquí atrás, ¿no? Pero las películas de terror las estoy generando aquí, todo el tiempo. Entonces, ¿qué debo hacer? Así, una palmada. Para. Fíjense, no voy a llegar a decirles a las emociones, quítense, esta consola es mía. No, nada más la voy a desconectar. ¿Ya vieron cómo no me voy a pelear por la consola? No me voy a pelear por el control de la consola. Nada más la voy a desconectar y ya, ¡pum! ¡Órale!
¿Quieren seguirse peleando por algo que ya está pagado? Háganlo. Ya está pagado. O sea, ¡pum! ¿Qué paro? El pensamiento. El pensamiento es la energía que genera las emociones. ¿Sí? Entonces lo que paro es eso. A ver, fíjense, ¿qué es lo que me debo preguntar entonces? A ver, Elenita, ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Ay, pues es que yo estoy pensando en que perdí el trabajo, en que me morí, en que me... O sea, en películas de terror, en cosas que ni siquiera han existido, y yo ya estoy sintiendo la angustia, el miedo, el nervio, y ni siquiera han pasado. Les voy a contar rápidamente una metáfora, bueno, más bien como una especie de parábola budista. Iba el Buda caminando con un discípulo, atravesando ahí una selva, y de pronto llegan a un río caudaloso como el que les enseñé, y hay una mujer ahí, pero pues ya saben, aquí y en todo el mundo siempre se ha reconocido que hay algunas mujeres de la mala vida y sucias y perversas y pecadoras, y entonces el Buda la carga en brazos, la atraviesa el río y la deja ahí, en la margen del otro lado. Y entonces siguen caminando, y él y el discípulo siguen caminando, siguen su camino, y como a los 500 metros le dice el discípulo: maestro, hay algo que debo entender. ¿Por qué tú, que eres un hombre santo, cargaste a esta mujer que es de la vida impura, esta mujer que además está sucia y maloliente? Señor, ¿hay alguna enseñanza en eso? ¿Por qué la cargaste? Y el Buda no dice nada y sigue caminando. Y a los 3 kilómetros el discípulo vuelve a insistir: Señor, ¿me puedes decir, por favor, por qué cargaste a esa mujer? O sea, ¿me puedes explicar si hay alguna enseñanza en el hecho de que tú la hayas cargado? Por favor, Señor, explícamelo, porque era una mujer pues impura y sucia. Y entonces el Buda sigue caminando y no le hace caso al discípulo y sigue su camino. Y el discípulo vuelve a preguntar kilómetros después: maestro, por favor, yo necesito aprender ¿por qué es que tú levantaste a esa mujer y la cruzaste el río? Y entonces se voltea al Buda y le dice ecuánimemente, le dice: yo cargué a la mujer, la crucé el río y la dejé ahí, y tú la sigues cargando. ¿Sí? Quiero dejarles la tarea, que piensen ustedes, que se descubran ustedes en este ejercicio del pensamiento que algunos reconocemos como mascullar. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han escuchado esa palabra, que es algo así como estarle dando al molcajete, ¿no? Ya me lo dijo, ya lo sentí, ya lo viví, ¿no? Esa es, fíjense, la gran capacidad del pensamiento, de reproducir el cassette, de reproducir el disco. La experiencia, porque van a decir ustedes: oiga, profesora, o oiga, señora loca, resulta que las emociones están atadas a la experiencia. O sea, yo no puedo de pronto no sentir tristeza si un ser amado se va. Sí, claro. La experiencia se tiene, y la emoción viene de la experiencia. Pero resulta, señores, que la experiencia está dada en un momento y en un lugar determinado, ¿no? Si alguien me lamentó, si alguien me insultó, ahí me insultó en ese momento a las 4 o 5 de la tarde y en la calle. Ah, no, pero mi mente tiene el gran poder de estármelo recordando. Ah, pero y llegamos con otra persona y le decimos: sí, fíjate que me lamentó y así me dijo y se rió de mí, y entonces viene otra vez la emoción. Y todavía al día siguiente: porque me dijo, y entonces la mente está, ¿no? Cargando a la mujer. Seguimos cargando. Entonces, fíjense, para ir cerrando, nosotros tenemos una gran responsabilidad cuando educamos, porque yo creo que la mayoría de ustedes quiere enfocar esta conferencia, esta charla de educación emocional
para educar a los otros, ¿no? Para educar a los peques. Qué gran responsabilidad tenemos, enorme, enorme, díganmelo a mí que soy madre. Entonces, pues ni modo, yo les voy a decir lo que siempre se dice, se educa con el ejemplo. Esto no es de abrir un libro, aprenderme los conceptos y repetírselos a un niño, no. Ese río a un niño se lo puedo poner en físico, como una ventana, como un juguete que le guste. Mira, vamos a sentarnos a ver esta imagen, a ver este juguete y vamos a ver qué estás sintiendo. Vamos a tratar de que me lo pongas en palabras. Reconocimiento, ¿no? Oye, pero a ver, ¿te enojaste porque te regañé o porque te dije que no o porque te apagué la televisión? Pero eso ya te lo apagué hace media hora. Ahorita estamos merendando. Ya estamos en otra cosa. Ya cambiamos, ¿no? Entonces, todo esto que aprendimos, fíjense, sí se los podemos enseñar así, tal y como lo aprendimos, pero como se los vamos a enseñar mejor, es a través de nuestro propio ejemplo. Cuando educamos a los hijos tenemos una responsabilidad enorme y como madres somos especialistas en estarles refregando lo que hicieron. Y 15 días después, ¿te acuerdas que cuando yo te dije que levantaras tu recámara, tú no levantaste tu recámara? ¿No? Entonces, fíjense, con esa simple frase lo que le estamos enseñando es a seguir cargando a la mujer, ¿sí? O sea, y síguele, y síguele, y síguele, y entonces no dejamos, fíjense, no enseñamos, porque no soltamos, no enseñamos a que el otro suelte, porque la educación es eso. La educación es enseñarle a través del hacer. ¿Cómo lo voy a educar mejor? Pues a través de cómo yo lo haga. Entonces, ni modo, el ejemplo, vuelvo a la sociología, el ejemplo es ni más ni menos que la relación con el otro. Ese es el ejemplo. O sea, en mi relación con el niño, en esa relación ecuánime, en esa relación que reflexiona, en esa relación, no que controla, sino que se pone a pensar que se pone a reflexionar en el propio pensamiento de nosotros, en nuestras cabecitas, es que entonces estoy educando emocionalmente al otro. Yo quisiera que hagamos muchísimos más ejemplos de esto, que pongamos mucha atención en nuestros propios masculleos, en nuestros propios cargar a la mujer, en las películas que hacemos. Si les gusta hacer películas y ya vieron que son grandes creadores, por favor, hagan películas de amor, hagan películas de éxito, hagan películas de aventuras. Sí, imagínense ustedes subiendo el Himalaya, ¿no? O sea, si son grandes creadores y que a partir de esas creaciones crean emociones espectaculares e imparables, pues conviértanse en los mejores cineastas, pero de películas hermosas, de esas películas que te sacan del cine con esperanza, que te sacan del cine con amor al género humano, ¿sí? Entonces, la invitación es que se hagan unos grandes cineastas, por favor, esta noche cuando pongan sus cabecitas en las almohadas, digan, ¿qué película voy a crear hoy? Si quieren, pónganse ustedes de protagonistas o pongan a sus hijos de protagonistas. Imagínense a sus hijos ganando el premio Nobel como primer mexicano o primera mexicana ganando el premio Nobel en química, en física, en medicina. Créense, películas maravillosas con los que más aman. Eso va a generarles emociones positivas. Y por lo tanto, acuérdense, va a generar secreciones químicas en el cerebro que a su vez van a mejorar los sistemas de todo su cuerpo. Acuérdense que somos engranaje tras engranaje, del más chico al más grande. Muchas gracias por su atención a todos. Les agradezco mucho. Ojalá y tengamos la oportunidad de después compartir impresiones y compartirme las maravillosas experiencias que dejen sus películas y sus creaciones en sus propias mentes. Gracias.
Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Es un orgullo Hasta para luego. nosotros el Gracias. Colegio Hasta que luego. usted haya Gracias. sido partícipe de esta conferencia. Gracias por Muchas estar con gracias. nosotros y gracias por ser mi maestra. Gracias a ustedes por escucharme en viernes en la noche. Estamos aquí los que queremos ver por nuestros hijos, yo por mis nietos y por el mundo entero. Gracias y que Dios la bendiga. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora Elena. Muchas gracias a todos. Si la doctora nos lo permite, les vamos a hacer llegar su correo por si quieren contactarla. Claro, Estar en por contacto favor. con la doctora. Cualquier duda o aclaración que quieran con ella, con todo gusto les compartimos su correo. Pues muchas gracias a todos nuevamente. Lowell, muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de su agrado esta conferencia. Maravillosa la doctora como siempre y la admiro mucho, ¿no? No, Gracias muchas a gracias, Gustavo. La verdad, no creo que sea la última. Yo estoy segura de que mis padres de familia que estuvieron con ustedes se van muy motivados y sobre todo apoyando a nuestros alumnos. Gracias y que Dios los bendiga, Gustavo. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Excelente, doctora. Muchas Gracias. Pueden escribirme para que les deje más tareitas a todos. Buenas noches. Buenas noches y que Dios esté con ustedes. Claro que Buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches y buen fin de semana a Gracias todos. igualmente. Gracias, Laura. Gracias.